Acabamos de conocer, Santiago, que este ha sido un verano récord en el consumo de energías renovables y aún así España invierte más de 75 millones de euros en combustibles fósiles. ¿Qué retos tenemos por delante para conseguir revertir esas cifras y llegar de una manera realista a la neutralidad en carbono? Bueno, pues España enfrenta siempre el reto a ser menos dependiente energéticamente del exterior. El 75% aproximadamente de la energía que consumimos en España, de lo que llamamos energía primaria, que es electricidad, frío y calor, calefacción y transporte, proviene de fuera. O sea, digamos que la importamos. Y nuestra factura, al ser dependientes del exterior, pues evidentemente también depende de las circunstancias que se den en los mercados energéticos mundiales o de las circunstancias sociopolíticas. Por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania. Nuestra factura no solamente siempre es alta, sino que nunca depende de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer para que baje la factura es tener menos dependencia del exterior. Y para eso es el tema de transición energética. Digamos, ¿qué cosas se pueden hacer en España para comprar menos combustibles fósiles fuera? Porque realmente lo que España compra fuera es carbón, petróleo y gas natural. Básicamente son los tres grandes productos energéticos que compramos fuera. En la medida que podamos sustituir alguno de los tres o una parte de los tres por producción nacional, pues evidentemente saldremos ganando porque controlaremos el precio y será además ya, digamos, un gasto interno o una inversión interna en esos productos para luego nosotros consumirlos. ¿Y es realista la idea de poder electrificar a todas las industrias como solución a la descarbonización? Realmente no es real, pero sí que hay que hacer un gran esfuerzo porque hay muchas que se pueden. Lo que se dice en inglés los sectores hard to abate, lo que son difíciles de descarbonizar, evidentemente requiere un esfuerzo mayor, se pueden conseguir grandes cosas, pero hay que ir paso a paso con la tecnología. Voy a ampliarlo un poco más. Por ejemplo, sector marítimo y sector aeronáutico. El sector marítimo no se puede electrificar, es imposible, tú no puedes llevar una batería en un gran mercante que pueda aguantar un viaje entero, ¿no? Pero sí que puedes a lo mejor descarbonizar una parte que son estos pequeños trayectos que hay en estos trayectos, digamos, para pasajeros entre islas y demás, que puedes conseguir una parte electrificar, o sea, tú puedes cargar tu batería, te dará hasta lo que te dé, pero es un complemento. Y entonces es muy importante incidir en que no puedes ir a por todas desde el principio en la descarbonización, pero tienes que conseguir ir quitando parte. Sector marítimo. Si hasta ahora el consumo del heavy fuel oil es el más grande y del diésel, lo que tenemos que lograr es una parte esa cambiarla por combustibles alternativos, el metanol, incluso diésel sostenible, diésel hecho con hidrógeno verde, otras cosas. O sea, digamos, que nos vayan sustituyendo una parte, aunque no vayamos desde el principio a por todo. Si vamos desde el principio a descarbonizar la industria mundial, o sea, la industria marítima mundial, ni siquiera vamos a tener electricidad para poder hacerlo en todo el mundo, porque esos proyectos de hidrógeno verde consumen mucha electricidad. Entonces, hay que ir paso a paso, hay que hacer las cosas de manera inteligente. Tenemos que ponernos objetivos que sean cumplibles. Y ahondando en ese tema, ¿qué soluciones energéticas son las más adecuadas según los sectores? Hablabas del tema marítimo, pero ¿alguno de otros sectores así punteros? Hay una cosa muy importante que tenemos que afrontar ya, que es la sustitución del calor industrial o residencial hasta una determinada temperatura, que ahora mismo la tecnología la tiene entre 200 grados de calor por bombas de calor eléctricas. Lo que se utiliza normalmente se ha utilizado en las viviendas del primer mundo, sector residencial, viviendas, hoteles, digamos, es calderas de gas. Podemos sustituirlas por bombas de calor eléctricas que son más eficientes y si además
tenemos una fuente, ya sea agua o aire, aerotermia, por ejemplo, en este caso, que se utiliza mucho para las viviendas, pues podemos conseguir ser mucho más eficientes y lo mismo, toda esa energía que traemos de fuera, ese gas natural, ya sería una energía nuestra que producimos dentro, como electricidad. Entonces, ahí sí que, pero es que sí que se requieren políticas, tanto de Europa como de Estado, muy firmes en el tema de las calderas. Un planning, señores, en 10 años tienen ustedes que haber sustituido y tienen que ayudar a que la gente sustituya sus calderas de gas por bomba de calor. Eso sería un gran paso. Por eso digo que es la concienciación también de la gente, o sea, cuanto más formados estemos en eso, mejor. Y luego, pues, ayudas políticas a poner eso en marcha con ayudas, porque es muy sencillo. Vamos a hacer una cuenta muy rápida. ¿Cuánto se ha gastado el Estado de más en el gas que compró el año pasado, el 2022, a los precios que había, conforme a dar un incentivo a todas las viviendas que hay en España para que cambien a... O sea, lo tendríamos amortizado seguramente en menos de un año. Bien. Y hablando un poquitín, aterrizando en Ingenostron, la transición energética e hídrica son dos líneas de negocio dentro de la compañía. ¿En qué momento se encuentra cada una de ellas y qué proyectos son los más relevantes que tenéis entre manos? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos enfocado todo el desarrollo y el pensamiento de nuestra compañía está relacionado con la energía. Nosotros llegamos al sector del agua también por la energía, porque vimos que hay un recorrido en todo el ciclo del agua más eficiente. Los bombeos, la desalación, o sea, todo el ciclo del agua que aunque pensamos que no consume energía porque nosotros le damos al grifo, abrimos y además es barata, pero está consumiendo bastante energía en todo el ciclo. Entonces, para hacerlo más sostenible, evidentemente alimentado con renovables, siempre también con un gran criterio de sostenibilidad y precio. Pongo el ejemplo de decir, si solamente pudiéramos desalar durante las horas solares, tendríamos un precio mucho más barato. Si desalamos en horas solares y bombeamos a un embalse y lo guardamos allí y tenemos agua para todo el día, es un agua más barata que no estar desalando durante todo el día en los precios de la tarde que son más caros. Y en ese sentido, ¿cuál es la aportación de Ingenostrum como ingeniería? Estamos desarrollando proyectos que están consiguiendo que el consumo de kilovatio hora por metro cúbico desalado sea menor y que también estén alimentados con renovables. Y además, digamos que estamos intentando aplicar en toda la cadena de valor del agua. O sea, ¿cuál es el consumo de agua en España? Hay más consumo de riego, mucho más consumo de regadío que de agua de boca, pues evidentemente tenemos que meternos en la parte de regadío. Entonces también estamos estudiando sistemas de implementación de la digitalización en el sector del agua para también, por supuesto, ahorrar energía, pero hacer más eficientes los cultivos. Y otro sector emergente en el que desarrolla su actividad Ingenostrum son los data centers. Estas infraestructuras están despertando muchísimo interés de los inversores y en España se está convirtiendo en un auténtico, digamos, vergel para este tipo de infraestructuras. ¿Y qué hace que España sea apetecible para atraer este sector y qué condiciones tiene diferentes para que nos hayamos convertido en que todos los grandes quieren poner infraestructuras de data center en España? España está en la Unión Europea, zona euro, es una zona segura en cuanto a inversiones. Los mercados principales que atrayeron los data centers en Europa, que son los mercados que llamamos FLAP más Irlanda, FLAP es el acrónimo de Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Están saturados porque el desarrollo de la red eléctrica en esos países no va acomodado al aumento de la demanda ni a la necesidad de electricidad que consumen los data centers. En España también puede pasarnos esto, pero estamos en una fase anterior y todavía admitimos potencia eléctrica para poder conectar data centers. Luego, es un sitio en el que hay también energía renovable en abundancia y además
por su posición estratégica frente a América, el Mediterráneo es un punto de entrada y salida de los cables oceánicos de comunicaciones. Entonces está muy bien situada entre África, Europa y también Oriente Medio y Asia. O sea, América, perdón, he dicho Europa, evidentemente Europa sí. Entonces, la situación, los menores precios del terreno aquí, la energía renovable, que hay un ecosistema ya de data centers, de empresas implementadas que saben hacer esto. Bueno, en realidad es que hace ahora mismo el mercado más atractivo, creo que es el español, con unas cuantas barreras de entrada, efectivamente, porque, como hemos comentado, el desarrollo de la red eléctrica no va acompasando al desarrollo de la demanda de los data centers ni de otros puntos de alta demanda, como lo que hemos comentado antes de la electrificación, pero la verdad que se van dando pasos y en el PNIEC se ha aprobado también un gran desarrollo de redes eléctricas, o sea, de las redes eléctricas de este país. Y los retos, ¿cuáles son esos retos de sostenibilidad a los que se enfrentan los data centers y cómo lo resuelve una compañía como Ingenostrum? Los data centers pasa algo parecido al agua, que pensamos que recibir un SMS o un mensaje por las redes sociales no consume energía, pero consume bastante energía porque hay que emitirlo, procesarlo, enviarlo y guardarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez son más intensivos en el consumo de energía, electricidad. Los data centers necesitan mucha electricidad para refrigerarse, porque los servidores se ponen a una temperatura muy alta. Cuanto más velocidad de cálculo tienen, más se calientan, hay que enfriarlos y hay que tenerlos a una temperatura de trabajo perfecta de 23 grados. Con la llegada de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, pues resulta que vamos a necesitar racks cada vez más potentes. Pasamos de los 6-7 kilovatios que tiene ahora un rack, vamos a pasar rápidamente a 30 e incluso a 70 kilovatios en un rack. Entonces, eso es altamente intensivo en electricidad. ¿Qué sucede en España? En España podemos, porque tenemos más superficie, conseguir sistemas de enfriamiento más sostenibles, lo que llamamos el free cooling con agua, como por ejemplo nosotros tenemos un proyecto en Extremadura que tiene un lago artificial para enfriar el data center y que consigue unos resultados espectaculares en el enfriamiento y en la eficiencia. Y además todavía nos sobra calor para dárselo a alguna industria que se ponga cerca. Entonces, ese es el reto grande de la sostenibilidad. Ya no nos van a dejar tener, bueno, nosotros tampoco teníamos, pero no les van a dejar a los data centers tener grupos de electrógenos de gasoil. Eso se va a prohibir ya mismo. Se va a controlar un montón el consumo de agua, porque el data center no solamente consume electricidad, sino que también consume agua para la refrigeración. Entonces, los requerimientos que ya la Unión Europea está anunciando van a ser muy restrictivos y te van a pedir, por supuesto, el uso de energías verdes. Entonces, España, Ingenostrum, con todo su portafolio de energías verdes, que ahora mismo puede alcanzar los 10 gigavatios, pues está muy preparado para hacer sostenibles esos data centers. Además que nuestro conocimiento en la red ha logrado que tengamos ya varios puntos de conexión eléctricos asegurados para que podamos avanzar muy rápido en los permisos. Hablando de permisos y hablando de polos conocidos de data center, aparte Madrid y Barcelona, España, otros sitios de España o la España también, incluso más despoblada, también son sitios perfectos para la instalación de esos data centers periféricos o diferentes, por lo menos, que no solo estén centralizados en las grandes capitales de provincia, ¿no? Efectivamente, es que es mucho más difícil, aunque evidentemente los data centers, según el tipo, tienen que estar algunos cerca del cliente, ¿no?, que tiene alojados sus datos ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en una gran ciudad no hay suelo, no puedes hacer el free cooling con un lago, como por ejemplo en Extremadura. Entonces nosotros hemos pensado en aunque estamos situados también cerca de Barcelona,
estamos en Madrid, estamos en Bilbao, en la entrada de los cables oceánicos que vienen de Ashburn, en Virginia, de América, pero también tenemos data centers que se anticiparon al futuro, que tienen alta potencia de consumo y que tienen muchas capacidades de hacer el free cooling y de ser muy eficientes. Porque es que el problema que va a haber es que muchos de los data centers que actualmente están funcionando no van a cumplir esas normas que va a pedir la Unión Europea para los data centers. Entonces, hay también una cosa que va a pasar con cómo se van a adaptar esos data centers que están ahora cerca de las grandes ciudades para cumplir eso. Porque ya os digo que los datos de consumo eléctrico y los datos de eficiencia eléctrica, del PUE y de la eficiencia en el uso del agua, que se llama WUE, en la potencia eléctrica se llama PUE, Power Use Effectiveness, y en el agua, pues Water Use Effectiveness. Eso, a ver cómo se cumple cerca de las grandes ciudades, es un problema, desde luego. La red en España está muy mallada, posiblemente sea el país que mejor mallado esté, ojo, del mundo, en extensión, pero el problema que hay es que no hay una comunicación perfecta entre la demanda y la oferta de demanda. Me explico. En España el consumo grande está en Madrid, está en Levante, está en Cataluña y está en el País Vasco, el consumo más grande. Y sin embargo, los sitios donde se puede poner más demanda no están ahí porque ya están muy saturados, sino que están más cercanos al oeste de la península. Entonces, si la demanda hablara más con la planificación, a nivel sectorial, por ejemplo, pues diríamos, oye, pues vete mejor a desarrollar aquí, que no aquí, porque lo vamos a tener muy complicado, o para darte potencia nos vamos a tener que ir a 2035, porque por mucho que Red Eléctrica y el MITECO lo pongan en la planificación, pues no es lo mismo desarrollar en Extremadura una subestación de red eléctrica que se ha tardado, perdón, un año y medio en tenerlo todo, a una en Madrid que son 12 años o no se llega, porque es muy complicado. Y hablamos también de la importancia de una legislación a nivel europeo que regule las fuentes las que provienen de la electricidad para alimentar precisamente esos data centers, ¿no? Una legislación europea que unifique y que... Sí, la Unión Europea ha lanzado ya algunas cuestiones para los data centers, incluido, se me ha olvidado decir antes, el aprovechamiento del calor residual, pero hay que ver cuándo van a estar en marcha. Supongo que no tardarán mucho, pero la Unión Europea sí se está empezando a implicar, sobre todo porque es que es un problema. En unos cuantos países ya hay moratoria, porque claro, el uso intensivo de la electricidad que tienen los data centers de las redes impiden otros desarrollos de todo tipo, ya sea, por ejemplo, el tema de la desalación de agua, que también consume mucha electricidad, el tema de electrificar la economía en general y, por supuesto, el tema del Power to X, de hacer hidrógeno con electricidad. Entonces, tienen que ir regulando todos esos sectores bien para ver cuáles son los puntos y cuáles son los requisitos para desarrollar esas grandes potencias de data center en cada país. Y además los data centers también como fuente de empleo diferente y cualificado, ¿no? También es un... Sí, sobre todo porque el sector IT, los data centers como hardware y a lo que sirven como software, o sea, porque el data center es que tiene una huella gigante en la economía, porque esa infraestructura física desarrolla toda una infraestructura de servicios pues que es realmente impresionante. Yo creo que es el impacto en un data center, en la inversión de un data center, no sé si se multiplica por 20 veces en el PIB, es una brutalidad. Y en ese sentido España puede haber un antes y un después, ¿no? Sí, porque además España está muy preparada en el tema de ingenieros, de ingeniería de software, aunque siempre faltan ingenieros, que yo creo que también tenemos que hacer siempre falta gente que estudie ingeniería, tenemos que hacer tenemos que decir siempre eso, porque se quedan sin cubrirse muchos puestos anualmente, ¿eh? En el sector TIC en Europa, pues del orden de unos 9.000 puestos de trabajo quedan sin cubrirse anualmente. Son muchísimos. Entonces hay que tratar de convencer a los jóvenes de
de que hagan estas carreras también, que además son carreras bastante interesantes, tienen, como hemos dicho, mucha salida y además es lo que están acostumbrados, están todo el día con el móvil, o sea que... Ujú. Y en la parte de transición energética, ¿cuál es la diferenciación de Ingenostrum como empresa especializada? Yo creo que Ingenostrum tiene una cosa muy buena, que siempre, digamos, que desarrolla un proyecto del inicio hasta el fin y está pensando siempre en que un proyecto sea el proyecto mejor posible durante 40 años de vida. Entonces nosotros no desarrollamos nunca a corto, sino que estamos siempre pensando en que el proyecto, y de hecho todos los proyectos nuestros que hemos contribuido en el desarrollo, que hemos desarrollado, que están en operación, son proyectos muy robustos y que los clientes finales están muy contentos. De hecho, nosotros ahora ya incluso vamos a ser clientes finales de nuestros propios proyectos, porque ya vamos a quedarnos en explotación en algunos proyectos. Entonces, nos hemos basado siempre en hacer el mejor proyecto posible que podamos hacer. Entonces, así vamos, o sea, consideramos el proyecto como un ser vivo que va pasando por diferentes etapas y vamos entrando en modificaciones, siempre mejorando y siempre aprendiendo de otros proyectos que hayamos hecho o en este mismo proceso de ese proyecto concreto. Entonces yo creo que la diferencia es eso, que no somos una empresa que está aquí para un rato, sino que somos de ese tipo de empresas que puedes llamarnos dentro de 10 años a preguntarnos, oye, esto que habíamos dicho, que tú nos dijiste y tal, y esto cómo era, y entonces sí, porque vamos a estar siempre ahí. Y además en plena fase expansiva, ¿no? En muchos países, Sí. internacional y eso, expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Sí, hombre, tenemos que ir evidentemente paso a paso para ir afianzando países, pero tenemos algunos desarrollos importantes en países que van a ser bastante relevantes bien en cuanto a energía por el tamaño, o bien en cuanto a energía o data center o power to X por su participación en una región concreta, ¿no? Me explico. Brasil es el mercado más grande de Latinoamérica, pero ahora tiene una posibilidad muy grande de exportar eh, moléculas relacionadas con el hidrógeno, o llamemos gases industriales, a Europa, o esos combustibles líquidos que hemos dicho antes, como el metanol o el amoníaco, que puede ser combustible o puede utilizarse también para fertilizantes. Filipinas va a ser un actor muy importante en la región, porque aunque digamos que la región en la que está Filipinas la han dominado históricamente a nivel financiero tanto Singapur como Japón, pero hay más sitio para hacer cosas y a menor coste en Filipinas, que ya en Singapur evidentemente se les ha acabado el espacio. Entonces en Singapur, que tienen un problema con las desaladoras, con los data centers, casi con todo, pues tienen que ir buscando dónde expanden, digamos, sus ramas de actividades económicas en la región. Ujú. Pero parece un poco un escenario de ciencia ficción, ¿no? Hablando de esta terminología y de estas nuevas fuentes de energía y demás, ¿no? La verdad es que es un cambio con respecto a unos años, la verdad es que es bastante radical, porque antes hace mucho no pensábamos que un barco, que un gran mercante o un petrolero pudiera, incluso siendo petrolero, poder, digamos, utilizar como combustible el metanol, pero ya está desarrollada la tecnología, ahora está avanzando mucho conseguir motores híbridos de gasoil o de fuel con amoníaco, y este cambio lo tenemos aquí ya, pero es verdad que ha sido en poco tiempo. Entonces vas a ver como antes, o sea, si hace 10 años nos parecía raro enchufar el vehículo eléctrico en una casa, ahora nos va a parecer igual de raro las primeras veces que un barco haga bunkering, o sea, digamos Se que llene enchufe. su... Y eso es una grandísima oportunidad para España también, porque cuando un barco va a repostar va a hacer muchas más cosas. Entonces, digamos que España puede crecer también mucho en todas las actividades relacionadas con el sector marítimo, que no sean solo el combustible marítimo, sino todos los servicios que hay que dar a esos grandes buques que cuando llegan a puerto a repostar tienen que estar ahí un buen rato, ¿no? Y lo mismo con los aviones, ¿no? También va a Los aviones cambiar igual, los sí, combustibles. con los aviones, que se me ha olvidado antes comentar. Creo también que hay que hacer una transición entre los combustibles actuales y los combustibles, lo que llaman SAF, que es el combustible sostenible para la aviación
en acrónimo en inglés, y nosotros tenemos algún proyecto de esto también, y creemos que tenemos que ir haciendo una transición, y de hecho ya hay normas ya de la Unión Europea del transporte marítimo de ir adquiriendo unos compromisos de combustibles alternativos por fases, y en el sector aéreo también. Entonces, hay que ver, yo creo que la posición de España en general es ideal, ideal. Hay que, evidentemente, empezar con los primeros proyectos, son los más difíciles siempre. A nosotros casi siempre nos toca empezar los primeros, con lo cual lo vamos a tener, va a ser una gran experiencia, y entonces vamos a tratar de consolidar, de que nuestros proyectos ayuden a consolidar no solamente a nuestra compañía, sino también a España en este sector de la transición energética. Por último, eres un defensor de un modelo energético radicalmente diferente basado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Danos un mensaje de esperanza y cuál es el objetivo que se puede lograr para lograr esa misión imposible de que todo sea más sostenible, más ecológico, más medioambiental y que... Vamos a ver, hay que, como siempre, evidentemente, cualquier acción que tiene el ser humano tiene sus consecuencias. Lo que tenemos que hacer es que sean las mínimas consecuencias posibles. O sea, no podemos querer tener agua y no hacer desaladoras, pero ya que vas a hacer desaladoras, pues lo que tienes que hacer, por supuesto, es el mejor proyecto posible para no alterar el medio marino. Eso ya está súper conseguido, digamos. O sea, la sostenibilidad, lo que tenemos que tener es un lenguaje muy abierto con toda la sociedad, para que seamos capaces de enseñarle bien a la sociedad lo que queremos hacer. Para mí un tema importantísimo en la sostenibilidad es la socialización. Hay que contar bien las cosas, hay que ver cuáles son las alternativas, hay que ver también qué es lo que conseguimos con esto, con este proyecto que hacemos, y qué es lo que nos estamos dejando por el camino. Pero hay que conversar. Yo creo que el punto de encuentro está muy cercano, y simplemente hace falta tener buena comunicación. Hay que comunicar bien las cosas, la comunicación es algo esencial, y creo que las empresas se están dando pasos ahora en comunicar mejor las cosas. Y para finalizar, creo que el mensaje de esperanza es que en España se están haciendo las cosas bien. Creo que es el país que ahora mismo está más preparado para dar un empuje grande en la transición energética, y lo creo así porque es diferente a analizar el sistema, un sistema energético en países que tienen tantos recursos, ¿no? Digo, Estados Unidos, que puede permitir, si tiene recursos financieros de sobra para hacer políticas de subvención del hidrógeno, pero porque a la su vez ellos tienen muchos combustibles fósiles, pueden regular si exportan o guardan lo que tienen. Pero nosotros, por la pura necesidad que tenemos de ser menos dependientes de la energía exterior, lo vamos a hacer antes. Pero basado sobre todo en el sol, en el agua. Sí, el sol, el agua bien gestionada también, porque ahí también España está muy bien situada para todos estos proyectos de bombeos reversibles, que en realidad es como almacenar energía. El sol, el agua, la cantidad de terreno que tenemos disponible. España es un país con poca densidad de población, hay todavía muchísimo terreno. Las redes eléctricas, que insisto, están muy malladas, y tenemos, creo, también el mejor operador de un sistema eléctrico, que es Red Eléctrica. Entonces, por todo eso y por los profesionales que están ya en el sector en España y los que van a venir nuevos, creo que que estamos muy bien situados. Una de las grandes cosas que necesita este país, y es la concienciación de lo que es la energía, pero en general, porque estamos pensando siempre, comparamos electricidad con energía, y resulta que la gran labor que tenemos que hacer es descarbonizar la energía primaria, que es la que he comentado antes: calefacción, o sea, frío-calor, calor industrial o calor en las casas; es el transporte, que sí que se puede hacer una gran labor para descarbonizarlo, el transporte terrestre, ojo,
Y tenemos luego la electricidad. En España tenemos una altísima penetración de renovables en la producción eléctrica, pero tenemos una muy baja producción de renovables en la energía primaria. Ahí es donde tenemos que centrarnos muchísimo. Y yo cuando me refiero a que concienciar a la gente, hay que convencerles de que cualquier acción es buena. O sea, si nosotros somos capaces de cambiar el 20% de los trayectos de una ciudad como Madrid, hacerlos en vehículo eléctrico, el ahorro es gigante. Insisto, y vamos a cargar con electricidad producida en España con una altísima penetración de renovables. Evidentemente, nunca puede ser 100%. Este año en verano hemos batido el récord de energía solar. En verano sopla menos el viento, que va a soplar más ahora en invierno, y vamos a tener una muy buena cifra de energía eléctrica producida por viento. En España, evidentemente, tenemos energía hidroeléctrica, pero ahora la estamos tratando de guardar en periodo de sequía, pero están subiendo el sol y el viento. Entonces, insisto, concienciar a la gente, que la gente en vez de decir, oye, el cambio climático enseguida y tal, no, oye, pero hay que ir más allá. O sea, hay que de verdad conocer bien cuál es el proceso fundamental de la energía y que el carbón no solamente se utiliza para producir energía, sino que también se utiliza para muchos proyectos industriales, bien sea como calor o bien como insumo para para manufactura, por ejemplo en el acero. Entonces tenemos que saber que por qué se produce tanto carbón, por qué se consume tanto carbón en los países que producen acero, y uno de los temas es, oye, pues ver también cómo se puede ir descarbonizando ese tipo de sectores como el carbón o el refino del petróleo, que son altamente intensivos en fósiles.